Vamos a analizar al juez penal. Lo podemos definir como un sujeto esencial del proceso penal juntamente con el fiscal y con el imputado, ya que sin su presencia no existe un proceso penal. También podemos señalar que el juez penal es el encargado de resolver el conflicto penal planteado entre la víctima y el imputado. Tendríamos que analizar ahora cómo se ha organizado la justicia penal. En este sentido se nos presentan dos alternativas: a través de jueces profesionales o a través del jurado. En la primera alternativa, en el supuesto de los jueces profesionales, son funcionarios públicos que van a integrar el denominado Poder Judicial y que requieren para poder acceder al cargo el título de abogado. Como antecedente histórico lo podemos ubicar, por ejemplo, en la Europa continental. La otra alternativa es organizar la justicia penal a través de la institución del jurado. En este sentido, vemos que la misma permite la participación ciudadana en la administración de justicia. Podemos encontrar dos modalidades o dos tipos de jurado: el jurado clásico y el jurado mixto o escabinado. El jurado clásico es aquel que está integrado exclusivamente por ciudadanos, que son aquellos que van a participar, pudiendo integrarse ese jurado en un número de 10 o de 12 miembros de acuerdo a la legislación procesal de que se trate. Como antecedente histórico lo podemos ubicar a partir de lo que conocemos como el derecho anglosajón. La otra modalidad de jurado es el jurado mixto o escabinado, que es aquel que va a estar integrado tanto por ciudadanos como por jueces profesionales. Vemos que el número de jurados legos o de jueces profesionales va a variar de acuerdo a la legislación procesal de que se trate, en el sentido de que puede haber mayor número de jurados legos que jueces profesionales o en sentido inverso. Como antecedente histórico lo podemos encontrar en Alemania. Vemos que la función fundamental que tiene el jurado es la de decidir sobre los hechos y sobre si el acusado tiene o no una responsabilidad penal a través del dictado de un veredicto de culpable o no culpable, y será el juez profesional o técnico el encargado de aplicar una pena en caso de que el veredicto sea de culpabilidad. Vemos que la institución del jurado ha recibido infundadas críticas a lo largo de la historia. Así se ha sostenido que, por ejemplo, es costoso el sistema de jurados, o que los jurados carecen de preparación, o que pueden influir los medios de comunicación social sobre la decisión que adopten los jurados. Vemos que se tratan, por cierto, de críticas totalmente infundadas y que lo único que pretenden es no permitir la participación ciudadana en la administración de justicia. Tendríamos que analizar ahora cómo se ha organizado la justicia penal a partir de estas dos alternativas, tanto a nivel nacional como a nivel de las provincias en nuestro país. En este sentido nos encontramos que la Constitución de 1853, amén de haber adherido al sistema acusatorio, también nos encontramos que adhirió al juicio por jurados. En este sentido hay tres disposiciones de la Carta Magna Nacional que se refieren precisamente a esta institución. Así lo hacen el artículo 24, el artículo 75 en su inciso 12, como así también el artículo 118, que nos habla de la implementación del juicio por jurados en las causas criminales. Es decir, que el constituyente de 1853 le dedicó tres disposiciones constitucionales al juicio por jurados, lo cual evidencia la importancia que tenía para el constituyente de 1853 precisamente esta institución. Sin embargo, y lamentablemente, esta manda constitucional no ha sido observada por la legislación procesal penal ni a nivel nacional ni de las provincias, ya que lamentablemente vemos que desde los primeros códigos procesales penales, tanto a nivel nacional como de las distintas provincias, organizaron la justicia penal a partir de jueces profesionales, soslayando totalmente al juicio por jurados. Recién a partir
de la década del 2000 comienza a advertirse en la legislación procesal de las provincias una tendencia juradista en el sentido de implementar el juicio por jurados en los procesos penales. En este sentido, nos encontramos con la provincia de Córdoba, que ha sido pionera en esta materia, ya que en el año 2005 implementó por primera vez el juicio por jurados dentro de la legislación procesal penal y adoptó lo que hemos categorizado como un jurado mixto o escabinado, en el sentido de que está conformado tanto por ciudadanos como por jueces profesionales, si bien limitado a determinado tipo de delitos. Esta tendencia juradista ha sido seguida por otras provincias, como por ejemplo la provincia de Neuquén en el año 2011, la provincia de Buenos Aires en el año 2013 y luego otras provincias como por ejemplo el Río Negro y Chaco, y también se encuentran en el resto de las provincias argentinas distintos proyectos de ley tendientes precisamente a implementar el juicio por jurados en las distintas provincias de nuestro país. En el caso de la provincia de Santa Fe existe también un proyecto de ley para implementar el juicio por jurados en materia penal, si bien limitado a determinado tipo de delitos y enrolado en lo que hemos sistematizado como un jurado clásico, en el sentido de estar integrado por ciudadanos en forma exclusiva. Vemos que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados del mes de noviembre del año 2019 y se encuentra en tratamiento en la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe. Es decir que a nivel tanto nacional como provincial vemos que no se ha observado la manda constitucional en cuanto a establecer como forma de juzgamiento, de enjuiciamiento de los procesos penales a través del juicio por jurados, sino a través de jueces profesionales. Recién a partir de la década del 2000 comienza a advertirse este movimiento juradista en las distintas provincias argentinas. Tendríamos que analizar ahora cuál es el rol del juez penal. En este sentido, tendríamos que diferenciar cuál es ese rol en los sistemas procesales inquisitivos y los sistemas procesales acusatorios y adversariales. En los sistemas inquisitivos o que responden a un procedimiento mixto, vemos que el rol del juez penal va a ser eminentemente activo, ya que adhieren a lo que hemos denominado una instrucción jurisdiccional, en el sentido de que el juez, fundamentalmente lo que se conoce como el juez instructor, es el director de la investigación, es el que impulsa justamente la investigación con un rol totalmente deficitario por parte del fiscal, a pesar de ser el titular de la acción penal. Por tal motivo, en los sistemas procesales inquisitivos o que responden al sistema mixto, vemos que el juez penal tiene un rol eminentemente activo, fundamentalmente en la primera etapa del proceso penal, en la etapa investigativa. En cambio, en los sistemas procesales acusatorios y adversariales, hemos visto que el director de la investigación va a ser el actor penal, más específicamente en los delitos de acción pública, el fiscal. Por tal motivo, será él quien lleve adelante la investigación. Y vemos que el juez se comporta o actúa como un verdadero juez de las garantías constitucionales. Por tal motivo, en los sistemas acusatorios y adversariales tendríamos que diferenciar a los fines de dilucidar el rol del juez penal a qué tipo de audiencia nos estamos refiriendo. Así vamos a ver que en las audiencias previas al juicio vamos a apreciar que el juez penal va a desarrollar un rol activo, en el sentido de que en dichas audiencias previas al juicio vemos que puede, por ejemplo, formular preguntas aclaratorias sobre aspectos no precisados por las partes o incluso fomentar el contradictorio entre las partes, generando el debate. Es decir que en las audiencias de la primera etapa del proceso penal, es decir, en aquellas que son previas
a la audiencia de juicio, el rol que va a desempeñar el juez penal podríamos definirlo como un rol activo, siempre obviamente preservando su imparcialidad. En cambio, en la segunda etapa del proceso, en los sistemas procesales acusatorios y adversariales, es decir, en la audiencia de debate propiamente dicha, vemos que el rol del juez penal tiene que ser eminentemente pasivo, ya que los verdaderos protagonistas del debate oral y público van a ser precisamente las partes. Visto esto, tendríamos que desarrollar y analizar ahora cuáles son las garantías convencionales y constitucionales que se refieren al juez penal. En este sentido, vemos que los tratados internacionales sobre derechos humanos con jerarquía constitucional nos precisan dos garantías fundamentales que debe presentar el juez penal. En este sentido, tanto la Convención Americana sobre Derechos Humanos como así también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York establecen que toda persona imputada de un delito tiene el derecho o la garantía a contar con un juez imparcial e independiente. En cuanto a la imparcialidad, como ya la hemos definido en una anterior oportunidad, comprende tanto la imparcialidad subjetiva como la imparcialidad objetiva. De ahí entonces que los códigos acusatorios y adversariales establecen causales amplias de recusación o inhibición o apartamiento del juez penal, ya que precisamente se tiende a establecer no un número cerrado de cláusulas de apartamiento, sino por el contrario una fórmula amplia que pueda comprender cualquier tipo de circunstancia que pueda justamente comprometer la imparcialidad del juez penal. En este sentido, lo hace el Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe en su artículo 68, cuando establece las causales de separación de un juez penal, indicando las clásicas o tradicionales, como por ejemplo ser amigo o enemigo de las partes, o tener un interés en el proceso, o tener algún grado de parentesco. Pero utiliza una fórmula amplia en el sentido de que se pueden invocar esas causales, entre otras, dice esa disposición procesal, lo cual abre justamente la posibilidad de poder incluir cualquier otro tipo de circunstancia que pueda comprometer la imparcialidad del magistrado. Es decir, que la enunciación o enumeración que hace el artículo 68 de las causales de separación no es una enunciación o una enumeración taxativa, sino pura y exclusivamente ejemplificativa. Es decir, que se ha enrolado en lo que se conoce en doctrina como causales no escritas, justamente de recusación o separación, precisamente porque es imposible poder abarcar todos aquellos supuestos, todas aquellas causales que puedan llegar a comprometer la imparcialidad de un magistrado. También los pactos internacionales hablan de que el juez penal tiene que ser independiente. Esto significa que no debe estar subordinado a ninguna de las partes, como así tampoco a ningún otro poder del Estado ni a ningún otro grupo de poder. Íntimamente relacionado con esta independencia están los mecanismos de selección de los magistrados, ya que precisamente poder determinar cómo se designa al magistrado va a implicar que no esté subordinado a la autoridad que precisamente se encargue de esa designación. En este sentido, nos encontramos que la Constitución de 1853 ha establecido que en el caso de los jueces nacionales y federales van a ser nombrados a través de la propuesta que hace el Poder Ejecutivo Nacional al Senado de la Nación, quien presta su acuerdo. Es decir, que se trata de un nombramiento complejo, ya que implica la propuesta del Ejecutivo Nacional y el acuerdo del Senado. Sin embargo, la reforma constitucional de 1994 ha producido un verdadero cambio en este sentido, ya que dicha reforma le ha otorgado rango constitucional al Consejo de la Magistratura, órgano que entre sus funciones tiene la de seleccionar
a los postulantes a las distintas magistraturas a nivel nacional y federal, a través de un sistema de concurso público de antecedentes y oposición, por el cual el Consejo de la Magistratura va a seleccionar en una terna vinculante a aquellos postulantes que hayan surgido de ese concurso y los va a proponer precisamente al Poder Ejecutivo para que de esa terna elija a uno de los postulantes para solicitar su acuerdo al Senado de la Nación. Es decir, que a partir del año 94, con la creación del Consejo de la Magistratura, se establece un mecanismo transparente y superador de designación de los magistrados a nivel nacional y federal, precisamente para asegurar la idoneidad en el acceso al cargo y paralelamente a los fines de garantizar su independencia. A nivel provincial nos encontramos que la designación de los jueces penales y de los jueces en general está dado a partir de la Constitución Provincial de 1962, a partir de la propuesta que hace el gobernador y el acuerdo que presta la Asamblea Legislativa. Sin embargo, desde hace algunas décadas se ha creado también un Consejo de la Magistratura, pero a nivel legal, no a nivel constitucional, porque para ello sería necesario modificar la Constitución Provincial de 1962. Este Consejo de la Magistratura tiene como a nivel nacional la función precisamente de seleccionar a los magistrados también a partir de un concurso público de antecedentes y oposición a los fines de elevar una propuesta al gobernador y que éste proponga a uno de los postulantes de esa propuesta a la Asamblea Legislativa para que le preste el acuerdo. Es decir, que también a nivel provincial se ha establecido un mecanismo transparente que asegura la idoneidad en el acceso al cargo de juez y al mismo tiempo también implica un reaseguro para su independencia.